claro, ¿cierto? No es que sea fácil el perdón. Muchas veces nosotros tenemos la razón para decir es que yo estoy ofendido con esta persona, pero realmente los perjudicados cuando no perdonamos, ¿quiénes somos? Nosotros. El otro sigue tranquilo, el otro a veces hasta contento y nosotros carcomiendo nuestra alma por dentro, ¿cierto? Entonces, hay otra parte de la palabra de Dios que nos habla de que nosotros debemos reconciliarnos rápido. Y dice que no se ponga el sol sobre tu enojo. Y dice, si se enojen, no pequen, que no se ponga el sol sobre su enojo. ¿Qué quiere decir? Que el Señor sabe que la misma palabra nos dice si se enojan. Creo que todos nos enojamos, ¿cierto? O sea, hay momentos en los que ya se nos agota la paciencia y nos enojamos, a veces con justa razón, otras no tan justa la razón, pero bueno, hay enojo. Pero entonces el Señor nos da la solución para ese enojo, para que no caigamos en el pecado. El pecado no es enojarnos, el pecado es que ese enojo nos dure. Entonces, cuando ese enojo nos dura, ¿cómo se llama? Resentimiento o falta de perdón. Entonces, esto es muy importante que lo guardemos en el corazón, que la puesta del sol no nos sorprenda sobre nuestro enojo. O sea, que según esto, la puesta del sol, ¿qué es? Es cuando amanece, ¿cierto? Según esto, lo que la palabra nos quiere decir es que tratemos de perdonar, ojalá el mismo día de la ofensa, que no se ponga el sol sobre su enojo. Entonces, quisiera que habláramos de una cita bíblica y es Lucas 15, 11. Esa es una parábola que nos enseñó Jesús. Yo sé que si les digo la primera parte del nombre, ustedes me la completan. El hijo todos nos la sabemos, el hijo pródigo. Vamos a contextualizar un poquito esta parábola. Vamos a hacer de cuenta que eso está pasando hoy, con las condiciones de hoy, en el contexto cultural de hoy, para que logremos de pronto sacarle un poquito más el jugo a esta palabra que el Señor nos presenta hoy. ¿Por qué quisiera que compartiéramos esta palabra? Porque una de las caras del amor de Dios es el perdón. Y si nosotros queremos parecernos a Dios, pues entonces que eso es lo que nos dice la Biblia, que lleguemos a la estatura del varón perfecto, y el varón perfecto es Jesús, ¿cierto? Entonces, si eso es lo que queremos hacer, debemos imitarlo también en eso. Como les digo, yo sé que, vuelvo y repito, yo sé que el perdón no es fácil, en algunos casos, en otros es más facilito, pero hay unos que le cuesta a uno más. Pero bueno, lo que necesitamos es que la misma palabra de Dios nos confronte, que como decía Andrés ahora en la oración, que esa palabra de Dios, como dice la misma palabra, sea una espada cortante que penetra hasta lo profundo de nuestro ser. Dice la Biblia que penetra hasta los tuétanos. ¿Y saben cuál es el tuétano? Lo mejor dicho, la sustancia del hueso, la que uno se ruñe, ese es el tuétano, pero hasta allá llega la palabra de Dios. O sea, tiene ese poder de llegar hasta lo más profundo. Entonces, como yo sé que todos nos sabemos la parábola del hijo pródigo, no la vamos a leer toda. Dice que Jesús le cuenta esta parábola, y es que un hombre tenía 2 hijos. Hubo un momento en el que el hijo menor le dijo a su papá, padre, dame la mitad de la herencia que me toca. Le dijo el hijo menor. Imagínense, ¿cuántos de acá somos padres? Casi todos. Imagínense nosotros como padres, ¿cuánto nos toca trabajar para dejar la herencia a un hijo? ¿Sí ven? Es que no es fácil. Para poderle dejar la herencia a un hijo nos toca trabajar mucho, y mucho, y mucho, para poder dejar la herencia a un hijo. Y llega y le dice al papá, bueno papi, deme lo que me toca a mí.
el papá se lo dio. Dice que repartió los bienes y se lo dio. Él ya sabía cuál era, uno como padre sabe cuál es la madurez que tiene su hijo. Seguramente cuando ese hijo llegó donde el papá ya sabía que ¿qué iba a hacer? Que se la iba a malgastar. Imagínense nosotros que llegue el hijo y nos diga todo el trabajo de uno de toda una vida y que él diga, bueno papi, deme la herencia, y que uno sepa, porque uno conoce sus hijos y uno sabe qué es lo que va a hacer con esa plata, y uno sabe que eso va a ir y se lo va a malgastar, que sabe qué vicios, bueno, póngale usted los vicios que quiera a este hijo pródigo, aquí no, aquí dice, en la palabra de Dios nos cuenta que vivió una vida desenfrenada. O sea, piensen en este momento, ¿qué puede ser una vida desenfrenada? Y usted a ese hijo que va a vivir una vida desenfrenada le está dando la parte de la herencia que le toca. Imagínense el dolor de ese padre. Ahora, nos cuenta esta parábola, que el hijo se fue, se derrochó la herencia, se la gastó, vivió una vida desenfrenada. ¿Y qué le tocó hacer después? Cuidar los cerdos. En la Biblia los cerdos es un animal impuro. Desde el Antiguo Testamento, por allá en el Levítico, hay unas recomendaciones de lo que pueden comer o no pueden comer los judíos, y no pueden comer cerdo, y dice que el que coma cerdo queda impuro, casi pues como que maldito, ¿cierto? Queda impuro, o sea que trabajar con cerdos era caer en lo más bajo. Ahora imagínese tener tanta hambre que quiere comer lo que comen los cerdos, que es un animal impuro para él. Entonces eso nos indica el estado en el que estaba ese muchacho, el estado al que había llegado, ya mejor dicho, del suelo para abajo, ya como nosotros decimos, había tocado fondo. Bueno, pero acá llega una parte muy hermosa. En estas hay en Lucas dice que es el Evangelio de la Misericordia, porque son varias parábolas que hablan acerca de la misericordia del Señor. Ese padre, en este caso, está representando a Dios, ¿cierto? Y entonces ese hijo llegó un momento que dijo, no, venga, yo aquí comiendo pues lo que comen los cerdos, lo peor, aquí en una cochera, sucio. Ustedes saben a lo que huelen las cocheras, ¿cierto? Después de ser digamos pues un hijo de papi y mami, que tenía su herencia, que tenía su super casa, y terminar durmiendo en una cochera, imagínense cómo estaría oliendo, cómo estaría la ropa. Bueno, cuál era el aliento que tenía, porque comiéndose esa comida de los cerdos. Entonces dice, bueno, yo aquí pues qué bobada, si la verdad es que los hijos de mi padre viven mejor que como vivo yo. Entonces él toma la decisión de volver donde su padre. O sea, se arrepintió, ¿cierto? Toma esa decisión. ¿Cómo? Volver arrepentido. Entonces toma esa decisión. A veces en medio de las dificultades, en medio del hambre, o sea, el hambre figurada, porque no solamente es hambre de alimentos, a veces tenemos hambre de otras cosas, ¿cierto? Y a veces es ahí cuando reconocemos, hombre, ¿yo por qué estoy viviendo así? Si yo puedo volver a Dios, y a veces es en esos momentos en los que nosotros tomamos la decisión de volver al Señor. Cada uno tiene un camino diferente, no quiere decir que a todos les vaya a pasar como al hijo pródigo. Pero entonces él dice que va a regresar donde su padre. Y dice, le diré, Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Entonces dice que se puso en camino de regreso a la casa de su padre, ¿cierto? Cuando estaba lejos, dice muy hermoso, es que la Biblia es muy romántica. Y dice, cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio. Imagínense ustedes como papá, ¿qué sienten si eso fuera el caso de ustedes, que su hijo se haya ido? ¿Qué sienten en ese momento que llega? Y entonces, el padre, ¿cómo lo recibió? Con abrazos, con besos. ¿Ustedes lo recibirían igual? ¿O lo recibirían con un regañito? ¿Sí ve?
Yo sabía que eso iba a pasar. Se fue a malgastar la plata, ¿no? Todo. La verdad, yo creo que a mí no me alcanzaría, yo sí le daría el abrazo muy feliz, pero creo que primero le daría un regañito. Piensen ustedes a ver si le dan el regaño o no, o primero lo abrazan. Bueno, entonces dice que el padre lo recibió con abrazos. Además de eso, tiene unos signos muy lindos esta parábola, y es que dice: el padre ordenó a sus criados: saquen pronto la mejor ropa y vístanlo. ¿Qué quiere decir eso? O sea, el padre había guardado la ropa del hijo. Cuando el hijo se fue, me imagino que le quedó el closet, pues digamos, el closet ahí con la ropa colgada. No la había sacado muerto de la rabia, todavía la tenía ahí esperando que su hijo regresara, porque sabía que iba a volver, que esa era la ropa que iba a volver a usar. Ahora, bueno, así como por encima podemos pensar eso, pero eso también tiene un significado más profundo, y es el nuevo vestido que el Señor siempre nos da cuando volvemos a Él. Nos cambian nuestros harapos. Bueno, es que yo me imagino, pues aquí estaba oliendo y no tenía plata pues para llegar donde el papá mejor vestido, llegó como estaba. Entonces le cambia sus harapos, le cambia su suciedad, no por cualquier ropa, por el mejor vestido. Además, le da un anillo que significa autoridad. Ustedes han visto que los obispos siempre usan un anillo, o los sacerdotes cuando se ordenan usan un anillo. Significa la autoridad y significa la alianza que tienen con el Señor. Y además les dio sandalias. ¿Qué significan las sandalias? Que antes, en esa época, los que no tenían sandalias eran los esclavos. Llegó sin sandalias, llegó como un esclavo. Y ahorita el Padre le da unas sandalias que lo hace libre, que digamos que metafóricamente lo equipa para seguir adelante en su camino. Y además le hace una fiesta. Bueno, mata al becerro más gordo y le hace una super fiesta. Estaban en la fiesta y llegó el hijo mayor. ¿Y se puso contento o aún? El hijo mayor se puso bravo. ¿Cómo así? Este se va, se gasta la plata, derrocha la plata, viví una vida horrible y usted lo recibe de esa manera. ¿No se lo merece? Yo soy el que merezco porque siempre me porto bien. Y él que siempre trabajaba y que estaba ahí y que ni siquiera le dice, y yo que siempre estoy acá, usted ni siquiera me deja hacer una fiesta con mis amigos acá. Y entonces el padre le dice: pero alégrate porque tu hermano ha llegado. Entonces, si nosotros estaba perdido y ha vuelto. Si hay tres actitudes acá, tres personajes: el papá, el hijo pródigo y el hijo mayor. Yo creo que todos tenemos un poquito de todos. Pensemos, cuando estamos en la posición de ese hijo que la ha embarrado, que ha hecho lo que no debe hacer, tenemos la capacidad de arrepentirnos, de volver a tomar el camino, de decir, bueno, voy a buscar a esta persona. Necesitamos llegar al límite, o somos de los que nosotros la embarramos y nos tienen que pedir perdón a nosotros. ¿Ustedes han visto eso? Encima de que las personas, encima de que la embarran, el otro le termina debiéndole a él y le tiene que pedir perdón para que se contente. Bueno, la otra actitud que tenemos, la actitud del Padre. Tenemos esa actitud del Padre para perdonar sin juzgar. No quiere decir que todo lo que los otros hagan esté bien hecho, no, de eso no se trata. Se trata de lo que en nuestro corazón hay. Logramos perdonar sin juzgar al otro. Logramos amar cuando nos piden perdón. Y la actitud del hijo. Yo pienso que a veces nosotros somos más como ese hijo mayor. Cuando pensamos,
no merece el perdón de Dios. Esa persona no merece el perdón de nadie. Esa persona, casi que el hermano prefería que su hermano se muriera de hambre a que regresara y le hicieran una fiesta. Y muchas veces somos así nosotros también, así de fariseos. Nos da rabia, ¿cómo así? Y vean, el Señor es hermoso, el Señor es hermoso, y Él nos va a perdonar. Perdona al que la embarra de una manera y perdona al que la embarra de otra manera. Y si una persona que nos ha herido a nosotros profundamente se arrepiente y le pide perdón al Señor, el Señor lo va a perdonar. Entonces no podemos tampoco quedarnos a vivir en los mismos sentimientos de ese hermano mayor. O sea, esa es la reflexión que cada uno de nosotros tiene que hacer, cuál es su actitud frente al perdón y cuál es la actitud que quiere tener, que delante del Señor quisiera tener. Entonces, terminemos orando y entregándole al Señor todas esas faltas de perdón que hay en nuestro corazón.